A ver, compartir pantalla. Lento. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cuál es el... Hay eco, no sé qué pasa. A ver, ¿cuál es el versículo que se usa generalmente para decir que el sábado es el sello de Dios? ¿Te acuerdan? A ver. El cuarto mandamiento. No, ata la ley, Isaías 8:20. Ajá. Entonces, vamos al cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento nos dice que Éxodo 28. Entonces, Elena tiene una expresión sobre el cuarto mandamiento. Entonces dice que el cuarto mandamiento es el sello de la ley de Dios, porque justamente ahí está definida cuál es la autoridad, quién es el que establece la ley, cuál es su autoridad y cuál es justamente su reino. O sea, vamos a leer esto. Entonces, ¿qué dice Éxodo 28? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Y por qué acuérdate? Porque no es algo nuevo que Dios le estaba dando al pueblo de Dios. O sea, este día Dios lo había establecido en Edén. Entonces dice, acuérdate del día de reposo, del Shabbat, en el sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Entonces, cuando Dios le da, creo que es la segunda o tercera visión a Elena de Huay y la visión del santuario, le dice claramente y le muestra las tablas de la ley que si él hubiera cambiado el día de reposo al domingo, lo que dirían las tablas de la ley no cambiaría que es para Jehová tu Dios, sino que diría el primer día de la semana es reposo para Jehová tu Dios. Entonces Dios le dije claramente eso. Entonces el tema no es solamente el día, sino es para quién es. Porque esa es la visión que le dio claramente. O sea, no era el problema solamente del día, sino a quién se adoraba en ese día. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Entonces, si en el sábado nosotros no adoramos a Jehová, y ahí viene claro las palabras de Jesús, o sea, edifique su casa sobre la roca, no sobre la arena. Si el fundamento nuestro es la arena y el sábado adoramos a la arena y no a la roca, obviamente no estamos guardando el sábado. Entonces, pero el sábado, dice ella, es el sello de la ley de Dios, porque ahí él define quién es el legislador y cuál es su autoridad. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, o sea, porque Jehová es el creador. Entonces, cuando el primer ángel llama al mundo a adorar al creador, está diciendo, ¿adoren a quién? Al Jehová. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová, fíjense, 3 veces él pone su nombre en este mandamiento. Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Y cuándo lo bendijo? En la creación. ¿Y cuándo lo santificó? En la creación. Entonces, él es el creador y es el legislador. Y es por eso, ella dice que aparte de ser, como dice Ezequiel, una señal entre el pueblo de Dios y Jehová, que es la señal que indica que Jehová es Dios, es el sello de la ley de Dios. O sea, el sábado, el cuarto mandamiento, es el sello de la ley de Dios. Pero en Ezequiel, Dios le dijo otra cosa. ¿Qué le dijo? Señal será, ahora lo voy a poner, no me acuerdo el versículo exactamente, pero será entre mí y vosotros. A ver, entre. A ver si. Está lenta, como tengo muchas cosas abiertas, por eso vale mucho. A ver.
Bueno, no, hay muchas. En mi arco he puesto en las nubes, señal será del pacto entre mí y la tierra. O sea, uno puede decir, bueno, el sello de Dios es el arco iris. Se consideraréis pues la carne a vuestro prepucio, señal será del pacto entre mí y vosotros también. Entonces un judío dice, la señal es la circuncisión. Ahora, Ezequiel 20:20 dice, ¿cuánto? Ezequiel 20:20 dice, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ok, perfecto. Y el 12 también dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Ajá. Y leamos del 19. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Lo mismo que dice en Malaquías capítulo 4, y que el profeta Elías nos llevaría a entender y a volver a andar en estos caminos. Y dice, y santificad mis días de reposo. Y cuando habla dice, ¿por qué dice mis días de reposo? Porque no se refiere solamente al sábado semanal, sino a las fiestas solemnes. Entonces, por eso, y sean por señal entre mí y vosotros. O sea, ¿cuál es la señal que Dios establece? Todos los sábados de las fiestas solemnes de Jehová. O sea, no solamente el sábado semanal, sino todos los sábados. Dice, mis días de reposo. Y eso es la señal entre el pueblo y Dios. Por eso, cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, ve que los apóstoles seguían guardando la fiesta solemne de Jehová. Era una señal. Y Jehová, de que su Dios era el Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si uno aplica esto? ¿Es útil todavía? Sí. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo que las ordenanzas y leyes que le dio a Israel en la ley de Moisés son para todo Israel, para nosotros también. Entonces, bueno, apliquemos esto, por ejemplo. Ahora, santifica, empecemos por la Iglesia Católica. Santifica la Iglesia Católica los días de reposo de Jehová. No, ninguno. Ahora, es lo mismo que ellos llaman Pascua. ¿A quién santifica? A Tamuz. Porque, por ejemplo, festejan el nacimiento de Tamuz, el 25 de diciembre. Festejan la cuaresma a partir de la muerte de Tamuz, el miércoles de ceniza. ¿Y esa es una fiesta de Jehová? No. La cuaresma, esos 40 días de Derecho de Tamuz, tampoco. El domingo de resurrección tampoco, porque no tiene nada que ver con las fechas de las fiestas solemnes de Jehová. El domingo de Ramos tampoco, nada que ver. Entonces, esta es una señal clara entre el pueblo de Dios y Jehová. Entonces, si uno le aplica esta señal a la Iglesia Católica, uno ve claramente que no tiene nada que ver, porque esa iglesia no es el pueblo de Dios, no adora a Jehová. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo antista? Y hay una mezcla. ¿Por qué? Porque festeja la fiesta de Tamuz, porque festeja esa fiesta junto con Roma. Festeja el nacimiento de Tamuz, festeja, digamos, no el miércoles de ceniza, pero el domingo de Ramos sí, hasta empiezan a justificar el domingo de Ramos y, digamos, el día de la resurrección de Tamuz, la festejan. Y el sábado, pero en el sábado ¿a quién adoran? Y como decía la profecía de Ezequiel 8, adoramos a Tamuz. Entonces, ¿cómo? ¿Guardamos nosotros, santificamos los días de reposo de Jehová? Y esa es una señal de que Jehová es nuestro Dios, y nosotros vemos nuestra creencia, y ahí no dice que Jehová es nuestro Dios. Dice que nuestro Dios es el Dios de Roma, el Dios de la Trinidad. Entonces, a ver, los hijos de Dios, los 144.000, por supuesto que van a santificar los días de reposo, y van a entender las fiestas solemnes, y las van a guardar, y su Dios va a ser Jehová. Pero, fíjense, esta es la señal del pacto entre Dios y el pueblo judío, que también es para nosotros una señal. Pero no es el sello, porque el pueblo judío no recibía ningún sello. Simplemente esta era la señal para que el pueblo judío supiera que Jehová es el Dios de él y no se apartara y no festejara las fiestas solemnes de Baal.
Porque si festejaba las fiestas solemnes de Baal, y iba a ir detrás de Baal. Por eso Jehová estableció esas fiestas solemnes específicas, en fechas que no tienen nada que ver con la celebración pagana, y están relacionadas con la cosecha. Empezaba justamente el año levítico, cuando la cebada estaba viva. Fíjense, ¿cuándo comenzaba ese mes? Con la luna llena, nueva, perdón. Pues había luna nueva, y si la cebada estaba viva, y habían pasado los 12 meses del año anterior, el 12 era el mes de Adar, entonces si la cebada estaba Aviv, empezaba el año nuevo. Ahora, si no estaba Aviv, se agregaba un nuevo mes, que también se llamaba Adar, era el último mes del año anterior. Y si la cebada estaba Aviv, al terminar ese mes, que eran lunares, ¿no?, cuando estaba la luna nueva, entonces comenzaba el nuevo año. Y no tiene nada que ver con el año solar, ni con justamente los días solares como festeja Roma, y que nosotros ahora estamos festejando. ¿Ves? Entonces, el sábado es una señal, justamente en la ley, es el sello de la ley de Dios, como dice Elena, porque dice quién es el creador, justamente quién es el legislador y por qué, porque es nuestro creador. ¿Y cuándo justamente fue establecida esa ley? Porque no fue establecido, digamos, ese mandamiento en Sinaí, sino en Edén, antes del pecado, cuando no había pecado. Por eso ese sábado es eterno. Y después Dios les dio la fiesta solemne de Jehová para mostrarles a su pueblo cuál era el plan de redención. Y tenían que santificar esos días de reposo. Y esa era la señal entre Jehová y su pueblo, para que el pueblo supiera que Jehová era su Dios, y no se fuera detrás de la fiesta de Baal. Entonces, y lo mismo en nuestro tiempo. Pero este no es el sello de Dios, el nuevo pacto, porque esta es una señal entre su pueblo y Dios, y es eterna, pero no es el sello de Dios. El sello de Dios es otra cosa. Por eso, el sábado es una señal de la autoridad de Dios sobre su pueblo, y si su pueblo guarda sus sábados y sus fiestas, es una señal de que está reconociendo la autoridad de Dios y está siguiendo la voluntad de Dios. Ahora, el que guarda el domingo es una señal que reconoce la autoridad de la bestia, pero tampoco es la marca de la bestia. Es otra cosa la marca de la bestia. Y el sello de Dios es otra cosa. Entonces, cuando uno empieza a avanzar, se da cuenta que, bueno, esto sí es algo importante y identifica mucho al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, como le vamos a Malaquías, el pueblo de Dios es el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Entonces, ¿qué dice Malaquías 4:4? Dios nos dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. No es solamente para los judíos, pero ustedes también. Ahora, mis sábados, mis fiestas solemnes son para ustedes. Y acuérdense que el pueblo adventista se empezó a entender algo de las fiestas solemnes cuando se dio cuenta que el día de la expiación caía, ¿qué día? El día 10º del mes séptimo, y empezaron a buscar cuándo caía ese año y pensaron que era el 22 de octubre de 1844. Ahora, pero después no estudiaron el resto de las fiestas solemnes. Si las hubieran estudiado, se hubieran dado cuenta que Jesús no venía ese día, sino que iba a venir a buscarnos en el día primero, las fiestas de los tabernáculos. Pero como en su entusiasmo no siguieron estudiando, pero el pueblo de la iglesia remanente se acordaría ¿de qué? De todas las ordenanzas y leyes que Dios le dio a Israel. Y por supuesto, volvería a guardar sus sábados. Y todas las fiestas solemnes de Jehová volverían a ser una señal entre su pueblo y Dios, para que el pueblo conozca quién es su Dios. Porque este es el pueblo que va a decir: Jehová es mi Dios. Entonces, como ese pueblo no conocería a Jehová, Dios le mandaría al profeta Elías. Eso es lo que dice Malaquías 4:5. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes, fíjense, antes que llegue el día de Jehová, grande y terrible, o sea, antes que empiece el día de Jehová, Dios le manda al profeta Elías a su pueblo para que se prepare. Era volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los corazón de los hijos hacia los padres. ¿Qué quiere decir? Para que tengamos la misma fe de los padres, porque nosotros somos los hijos.
Pero tenemos que tener la fe de nuestros padres, la fe de la iglesia primitiva. No sea que yo venga y hiere la tierra con maldición, porque ese pueblo no está preparado. Y va a caer sobre ese pueblo de cosas. La maldición de la ley. ¿Y qué dice la maldición? Los voy a dejar. Ahora, si ustedes están adorando a los ídolos y a los demonios, los voy a dejar. Esa es la maldición de la ley. Eso es lo que pasó con el pueblo judío cuando vino el tiempo de la ira. Entonces, y Dios es muy claro. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la obra del profeta Elías? Malaquías 3:16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oró. Entonces, los que temían a Jehová, ¿quiénes son? Elías es el que teme a Jehová. Entonces, los que temían a Jehová son los que hacen la obra de Elías. Porque ese es el nombre de Elías. Elías, o el que teme a Jehová, significa lo mismo. Los Elías hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Y por supuesto, si temen a Jehová, todo lo que Dios estableció lo van a guardar. Y sus sábados van a ser, y sus días de reposo van a ser señal para ellos también. Y temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y estos serán para mí especial tesoro. Entonces, estos van a ser los 144.000. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, o sea, cuando llegue el día de Jehová, estos van a ser los 144.000. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, porque antes estaba en la condición del ángel de la Odisea, y tenían que arrepentirse. Pero la promesa es que Dios los va a perdonar si se arrepienten. Si ven, abren los ojos, y se angustian y lloran al ver lo que ven, se arrepienten y claman a Dios, por supuesto los va a perdonar Dios. Pero los manda a hacer esta obra a sus compañeros para que abran los ojos y se arrepientan. Entonces dice, os volveréis y discerniréis la diferencia. O sea, van a ver lo que no veían. ¿Qué no veía antes el pueblo de Dios? La diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve en medio de su pueblo. Y ahí Dios va a tener un pueblo preparado. Y en Malaquías 4 habla de la separación del trigo y la cizaña, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y eso es lo que Jesús dijo, la cizaña va a ser echada en el horno de fuego. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, por eso Jesús dijo a los que le van a decir Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué les va a decir? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, y el que hace maldad es una planta cizaña con fruto. Y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Más a vosotros, los que teméis mi nombre. Fíjense, acá está la señal. A los que temen, ¿quién? Su nombre. Nacerá el sol de justicia. ¿Está hablando de qué? La lluvia tardía, porque van a reflejar la gloria de Dios, porque Cristo es el sol de justicia. Y van a reflejar justamente el carácter de Dios como Cristo lo reflejaba. Van a ser la luz del mundo, como Jesús dice, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo, pero después ustedes son la luz del mundo. Y van a ser el sol de justicia en ellos, como dice Jesús, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como cerros de la manada. Ahora, ahí son separados, porque salen, como dice el Juan, a predicar plenamente el sábado. ¿Y qué significa el sábado? Hollaréis a los malos, y ahí viene la última batalla, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, esta es la piedra cortada no con mano, que va a triunfar en la batalla, y va con Jesús a la batalla, con el verdadero Jesús a la batalla. En cambio, el falso Jesús está con la bestia y el falso profeta preparados para engañar a todo el mundo. Entonces, acá está la clave. Ahora, los que teméis mi nombre, y por supuesto los que invocan mi nombre, porque ahí está la clave, porque para que Dios pudiera bendecir a su pueblo, como lo dice acá en Malaquías, amonestando a los sacerdotes, porque habían dejado de cumplir con la ley de Moisés, con el pacto de Dios con Leví, como leemos en Levítico 6, Dios le había dado una orden a su pueblo. ¿Cómo podría bendecir a su pueblo? Si los sacerdotes los bendecían poniendo su nombre sobre su pueblo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley
del sacrificio expiatorio. No, me equivoqué. Números. Número 6:23. Sí. Entonces, ahí Dios le dice a Moisés, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Entonces, fíjense, este es un mandamiento de Dios a los sacerdotes, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así hay que bendecir, pidiéndole a Jehová que haga esto. Dice, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ahora, eso es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios. Invocar a Jehová para que Jehová bendiga al pueblo. Y Dios lo va a hacer. Entonces, si los sacerdotes ponían el nombre de Jehová sobre los hijos de Israel, Él los iba a bendecir. Por supuesto, Jesús es nuestro sacerdote y tiene que cumplir esto. Ahora, ¿y qué dice Él? Entonces vamos a Apocalipsis. Porque eso es lo que Él va a hacer con los vencedores. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Porque Jesús es el que edifica el templo de Jehová. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá allí. O sea, no va a salir más porque es vencedor y nunca más se va a apartar de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. O sea, ¿qué voy a poner sobre él? ¿Qué tienen que hacer los sacerdotes? El nombre de mi Dios, ¿para qué? ¿Y qué es cuál es el nombre? El nombre de Jehová, para que él lo bendiga. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, porque va a ser parte de la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿qué significa tener el nombre de Dios escrito en la frente? Porque es un símbolo del carácter de Dios. Y en Apocalipsis 14 nosotros vemos, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre remontación y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El original dice tenían el nombre de su padre escrito en la frente. O sea, tenía el nombre de Dios escrito en la frente. ¿Qué quiere decir? Que ya tienen el carácter de Dios. Justamente. ¿Por qué? Porque Dios cumplió su promesa. ¿Y qué hizo Dios? Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios? Vamos a la promesa del nuevo pacto. Entonces vamos a Jeremías. Lo que Dios prometió hacer con su pueblo, justamente y se lo anunció, lo había anunciado antes, pero cuando ya estaba por ser llevado a Babilonia, le dijo, miren, cuando vuelvan yo voy a cumplir lo que dice la ley de Moisés, la promesa que está en la ley de Moisés. ¿Y cuál es la promesa que está en la ley de Moisés? Vamos primero a la ley, porque así la entendemos. Porque el nuevo pacto no es un nuevo pacto, es el cumplimiento, es una nueva etapa de lo que Dios había dicho que iba a hacer con su pueblo. Entonces vamos a Deuteronomio 30. Y Dios hizo un pacto con su pueblo y le dijo, mira, va a pasar esto. Si adorás a los ídolos, va a venir la maldición, porque si invocás a Baal, el que te tiene que responder es Baal, no yo. Y si después de todo lo que yo voy a hacer para que te vuelvas a mí, seguís en oposición a mí, te voy a dejar en manos de Baal. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, ¿dónde? En medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. ¿Por qué iba a pasar? A Dios iba a permitir que viniera la maldición sobre su pueblo. ¿Pero para qué? Iba a ser para el bien del remanente, para que los que estuvieran en medio de la cautividad, cuando se arrepintieran y lo buscaran a él, pudieran volver a la tierra, a Jerusalén, reedificarían los lugares desolados y después se les mandaría el Mesías. Y después del Mesías cumpliría esto, porque la promesa era para el pueblo judío que volviera del cautiverio. Entonces, y te arrepintieres de medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, o sea, te convirtieres de los ídolos a Jehová, porque tenía que convertirse.
porque el Dios del pueblo de Israel había dejado de ser Jehová, por eso fue echado de la tierra de Israel. Y obedeciereis su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, Jehová hará volver a tus cautivos. Pero fíjense, esta es la promesa. Ahora, nosotros sabemos que la primera parte se había cumplido. Primero, las 10 tribus del norte fueron dispersadas. Después el pueblo judío. Ahora, la promesa es que Dios los haría volver. ¿Los hizo volver? Y sabemos que sí. Primero, el primer decreto de Ciro, pudieron empezar a volver y terminaron de reedificar el templo con el decreto de Darío. Y después, con el decreto de Tajerjes, pudieron reedificar Jerusalén. Y esta promesa se cumplió. Fíjense, entonces, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y ahora viene la promesa, fíjense, ¿y qué va a hacer Jehová? Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, ¿qué pasa? Un corazón circuncidado ama a Jehová. Y nunca más ese corazón circuncidado se va a apartar de Jehová. Porque ese es el pacto de Dios. Por eso Jesús dijo, ni una jota ni un tilde cambiará la ley hasta que todo se haya cumplido. Porque lo que estaba pasando al tiempo de él, se estaba cumpliendo la ley de Dios. Porque la ley de Moisés hablaba del Cordero, hablaba del nuevo pacto que Dios haría. Y hablaba de lo que estaba por pasar en ese tiempo. Entonces, cuando había llegado el tiempo en que Jehová los iba a esparcir, pero él había prometido esto, por medio de Jeremías, les prometió que él los volvería a buscar. Entonces les dijo, y van a estar 70 años en Babilonia, pero cuando los 70 años se cumplan, ¿qué va a pasar? Me van a buscar y van a encontrar porque van a buscar de todo su corazón. Y entonces, dice Jehová, yo los haré volver. ¿A quiénes? A los que me busquen y me encuentren. Y van a buscar y me van a encontrar porque van a buscar de todo su corazón. Y los voy a traer. Y voy a empezar a cumplir esta promesa, Deuteronomio 36. Y lo explicó claramente por medio de Jeremías. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo es eso? Ahora, entonces vamos a Jeremías 33. Para 31. Vamos a Jeremías 31. Entonces, leamos la última parte de la promesa de Dios. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. O sea, después que los disperse y cuando los traiga, ¿qué voy a hacer? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Cuál es la ley de Dios? La que él tiene escrita en su mente y en su corazón. Y la voy a dar en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Y qué va a pasar con ese pueblo? Va a tener en su mente lo que yo tengo en mi mente y en su corazón lo que yo tengo en mi corazón. O sea, voy a deshacer toda la obra del pecado en ellos. Voy a restaurar, ¿qué cosa? Mi gloria en ellos. Porque la gloria de Dios es su carácter, su ley, que tiene escrito en su mente y en su corazón. Y la promesa para su pueblo es que eso iba a ser él. Iba a volver a restaurarlos al estado original. Y el primer hombre con el que hizo esto Dios fue Jesús. Por eso Jesús tenía escrita en la mente y el corazón la ley de Dios. Tenía en su corazón el amor de Dios, oro refinado en fuego. Y esta es la promesa de Dios. Y esto significa circuncidar a un hombre en su corazón. Y esto significa que ese hombre tenga escrito en la frente el nombre de Dios, porque es el carácter de Dios. Y esta es la obra que Dios prometió hacer y la empezó a hacer en el nuevo pacto. Ahora, esto es lo que Dios prometió completar con los 144.000. Por eso los 144.000 van a estar en la cima del monte Sión teniendo el nombre de Dios escrito en la frente, como Jesús lo tenía escrito en la frente, porque van a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Este es el sello de Dios verdadero. ¿Por qué este es el sello de los redimidos? Porque vamos a ver, como explica Pablo,
Porque esto indica, justamente, cuando Dios empieza a hacer esta obra, es cuando viene amor a nosotros. Y cuando la termina, es cuando simbólicamente recibimos el sello de Dios. Porque es el sello de que la obra de Dios en nosotros fue terminada. Una parte, vamos a ver qué parte. ¿Ves? Entonces, daré mi ley en su mente, y yo seré Dios por Dios, y serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conocen a Jehová. Porque todos me conocerán. A ver, si alguien tiene escrito lo que Dios tiene en la mente y el corazón, y sabe lo que siente Dios, porque tiene el amor de Dios en el corazón, sabe lo que es la misericordia de Dios, sabe lo que es el amor de Dios, porque lo conoce, ahora es una vivencia propia, personal. Porque cuando Jesús veía al joven rico, ¿qué pasó? Lo amó, y su corazón fue movido a misericordia, como el corazón de Dios. Ahora, cuando en nuestro corazón pase lo mismo, es porque ya tenemos el amor de Dios ahí. Y por supuesto, ese pueblo es el pueblo que conocía a su Dios, ese es el pueblo de la iglesia primitiva, que empezó por el cumplimiento de la promesa en los judíos, y como Dios había prometido que la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, también esa promesa era para todos los hijos de Adán, no solamente para el pueblo judío, pero empezaba por el pueblo judío. Y ese era el pueblo que conocía a Jehová, el pueblo que conocía a su Dios, que Roma persiguió hasta asesinar. Desde el más pequeño hasta el más grande de ellos, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, esa es la obra que Dios iba a hacer a nosotros. Entonces, y el pueblo judío guardaba el sábado como podía. Ahora, pero cuando tuviera circuncidado el corazón, la mente y el corazón, ¿qué pasaría? Ahora conocería a su Dios y lo amaría con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Ahora sí guardaría la ley de Dios. Por eso, el que tiene escrita la ley de Dios en la mente y el corazón es el único que puede guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Entonces, los únicos adventistas del séptimo día que van a cumplir con eso, y ojalá todos nosotros seamos parte, serán los que Dios haya escrito su ley en la mente y el corazón. Y esos son los únicos que van a guardar los mandamientos de Dios. Por eso Apocalipsis 14:12 dice, aquí están. Primero aparece el ángel que tiene el evangelio eterno porque lo recuperó, y después están los que ese evangelio eterno transformó a la imagen de Jesús, a la imagen de Dios. Aquí están, ¿quiénes? Los que guardan la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, porque la tienen escrita la ley de Dios en la mente del corazón, y tienen la fe de Jesús. Aquí están los que van con Jesús a la batalla. Entonces, esta es la promesa de Dios. Y el sello de Dios viene relacionado con lo que Él va a hacer en nosotros. Ahora, vamos un poco a lo que decía Gerardo, que dicen algunos protestantes. Y está en la palabra de Dios. Entonces vamos a Efesios. Vamos a Efesios. Entonces, porque hay dos sellos en el Nuevo Testamento de los que habla la palabra de Dios. El primero es el que habla Efesios 1:13. Dice Pablo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fíjense, porque esta es consecuencia de escuchar el verdadero evangelio, el que el pueblo adventista tenía que recuperar. El evangelio de vuestra salvación, el verdadero evangelio, el anunciado de la ley de Moisés en los salmos y los profetas, que Dios iba a circuncidar nuestra mente y nuestro corazón. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, el recibir el Espíritu Santo de la promesa es un sello, por supuesto que sí. A ver, ¿sello de qué? Porque cuando recibimos el Espíritu Santo de la promesa es cuando nacemos de Dios y somos hechos parte del reino de Dios. Ahora, ¿sello de qué es haber recibido el Espíritu Santo de la promesa? Como lo explica Pablo, es hecho de que ahora somos de Cristo, somos de Dios, porque aceptamos. O sea, Jesús murió y Dios nos regaló la posibilidad de salvación. Ahora, y como dice Juan, en Juan 1:10, a todos los que creen en él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el que cree y el que quiere puede ser hecho hijo de Dios, pero tiene que querer y tiene que entrar al reino de Dios. Entonces, el recibir justamente
el Espíritu Santo la promesa y ser hecho parte del templo de Dios, del reino de Dios y nacer de Dios, es la señal de que ahora somos de Cristo, ¿no? Que aceptamos ser de Él. Entonces, como dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir? Ahora, el que recibe el Espíritu Santo quiere decir que ya es de Dios. O sea, es posesión de Dios. Es posesión adquirida de Dios. Es parte de su reino. Es parte del reino de Dios. Es de Dios. Es de Cristo. Como dice Pablo, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, es el Espíritu Santo, es la señal de que esa persona es de Cristo, es de Dios, porque es parte de su reino, porque Dios estaba morando ahí. Pero no es el sello del que habla el Apocalipsis, es otra cosa. Entonces vamos a Efesios 4:30, porque acá Pablo sigue diciendo lo mismo, o sea, no contristéis al Espíritu Santo de la promesa, al verdadero, ¿eh? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿eh? Para el día de la redención. Entonces, ¿qué pasaba? El cristiano que había entrado al reino de Dios y estaba siguiendo las pisadas de Jesús y era parte del reino de Dios, porque Dios moraba en él. Justamente era señal, era la garantía de que él era salvo. Si se mantenía en el camino. Ahora, si se apartaba, no, porque si el Espíritu Santo lo dejaba, como pasó con los apóstatas, que se volvieron atrás y se unieron a Constantino, ya dejaban de ser parte del reino de Dios y posesión de Dios. Pero el cristiano que había sido sellado con el Espíritu Santo la promesa y seguía andando las pisadas de Jesús en ese camino, aunque muriera, ya era salvo y tenía la seguridad de que eran salvos. ¿Por qué? Porque eran parte del templo de Dios, eran posesión de Dios, Dios los había redimido, eran de Él y nadie podría quitarles esa seguridad. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, a Romanos 8, Pablo nos explica algo claramente. Entonces, Romanos 7, él nos cuenta lo que pasa con él. Dice, bueno, yo soy como todos los hombres. Ahora, si pienso en las cosas de la carne y me dedico a eso, yo voy a caer. La única forma de no caer es pensar en las cosas del Espíritu. O sea, a la mañana, como Jesús, orar a Dios, pidiéndole lo que Jesús nos enseñó a pedirle, para que Él esté con nosotros ese día. Y seguir el camino, las pisadas de Jesús. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad para con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si yo vivo de acuerdo a mis intereses y siguiendo el camino que seguía siempre, y sigo mi camino, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es lo mismo que dice en Efesios 4:13. Ahora, si alguno tiene el Espíritu de Cristo, es de Cristo. Esa es la señal de posesión de quien, que es de Cristo. Eso significa ser de Cristo, tener el Espíritu de Cristo. O sea, porque cuando alguien es parte del reino de Dios y es de Dios, es porque Dios vino a morar en él y es parte de su reino, porque Dios puso su trono en él y está reinando Dios en él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, porque el recibir el Espíritu Santo de la promesa es la garantía de ser de Cristo, ser de él, porque él vino a morar con nosotros, estamos unidos a Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, él está hablando, bueno, todos nosotros estamos corruptos, pero cuando Dios viene a morar a nosotros, ya somos de Dios, aunque seamos panes con levadura, pero Dios nos va a transformar a imagen de Jesús. Entonces, el primer sello es la presencia del Espíritu Santo de la promesa en nosotros, que eso indica que somos de Cristo, somos de Dios, somos parte del reino de Dios, somos propiedad de Dios, somos propiedad adquirida de Dios. Pero no solamente porque nos compró, sino que nosotros quisimos ser de Él y parte de su reino y nacer de Él. Y somos hijos de Dios, porque si el Espíritu de Dios está en nosotros es porque somos hijos de Dios, porque ya nacimos de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, ¿qué pasa con nosotros? Nuestro cuerpo está muerto.
Y si volvemos a andar según lo que tenemos grabado en nuestro cuerpo, estamos en el horno. Más el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, el Padre de Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, les va a dar vida a sus cuerpos mortales, para que ya no estén muertos, sino que lleguen a ser cuerpos vivos, por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿de quién somos? Somos de Cristo y de Dios. Por eso los 144.000 son las primicias rescatadas para Dios y para el Cordero. Entonces, el primer sello es el nuevo pacto, es la presencia de Dios en nosotros, ¿no? Porque eso es la garantía de que somos de Cristo, somos de Dios, somos parte del reino de Dios. Y sigue explicando entonces Pablo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, el que haya nacido de Dios, pero si vuelve a vivir conforme a la carne, va a morir. Más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, uno entra al reino de Dios, hecho parte del reino de Dios. ¿Cómo es? Un pan con levadura, un cuerpo muerto, contaminado por el pecado, que tiene en su cuerpo escrita la ley del pecado. Ahora, pero si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, no es que el Espíritu las hace morir, nosotros tenemos que hacerlas morir por el Espíritu, porque cada decisión es nuestra, cada paso que sea en ese camino. La decisión es nuestra, el poder es de Dios, pero la decisión es nuestra. Tenemos que pedirle a Dios el poder para que Él haga eso, pero la decisión es nuestra. Y por eso tenemos que pedirle a Dios que lo haga, y Él lo va a hacer, por supuesto, porque esa es su voluntad, como dice Juan en 1 Juan 5, 14 y 15. Ahora, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si queremos andar en las pisadas de Jesús, por supuesto que es su voluntad. Pero para dar ese camino vamos a tener que hacer morir otras cosas. Y la decisión es nuestra. Nos podemos volver atrás si queremos. Pero el que tiene que hacer morir las obras de la carne somos nosotros. Porque el que es atraído por las cosas de la carne tiene que vencerlas con el poder de Dios. Y las puede hacer morir, por supuesto, esa es la promesa de Dios, que van a estar con nosotros hasta la segunda venida. Porque en ese camino va a llegar el momento cuando hayamos vencido, como Dios le mostró a Elena en primeros escritos, porque los que reciben el sello del Dios vivo tienen que vencer a todo eso. Ahora después vamos a ver la cita que es ella. A todo pensamiento, toda obra mala, todo sentimiento malo, a todo eso hay que vencerlo. Incluso a las palabras malas. Entonces, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Es posible hacer morir las obras de la carne? Claro que sí. Porque ese pueblo está recorriendo el camino de la santidad. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso es lo que pueden hacer los hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué le decimos a Dios? Papá, Padre. ¿A quién llamamos Padre? A nuestro Dios. Y el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, ¿y qué va a pasar al final del camino? Y esto lo dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Como dice en Romanos 5:5, por nuestra esperanza es la gloria de Dios. O sea, que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Tener la ley de Dios completamente escrita en la mente y el corazón. Tener escrito en nuestra frente. Porque el anhelo ardiente de la creación, o sea, todo el universo está aguardando ¿a qué? A que se cumpla, se complete el plan de redención. Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque, el plan de Dios no era redimirnos de las consecuencias del pecado en el sentido que tenemos que morir. Es liberarnos del pecado. Es liberarnos de la lepra del pecado. Es liberarnos de la levadura para que reflejemos su imagen. Entonces voy a saltar directamente a Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios,
O sea, por supuesto, Dios vino a morar en ellos porque ellos lo aman. Todas las cosas les ayudan bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el Espíritu Santo la promesa a nosotros, ¿para qué? Para transformarnos a la imagen de Jesús. Entonces, cuando lo recibimos, esa es la garantía que ya somos hijos de Dios y que somos de Cristo, somos de Dios. Ahora, y empezamos a recorrer ese camino, y al final del camino, Dios nos va a poner el sello que dice que ya reflejamos la imagen de Jesús. O sea, cuando la lluvia temprana completa su obra, y ya esa semillita que germinó, y creció la plantita, tiene espiga, y grano lleno en la espiga, entonces Dios le pone el sello indicando que completó su obra, porque claramente esa plantita refleja lo mismo que Jesús, tiene el mismo tipo de espiga que Jesús, y dentro de la espiga tiene grano lleno, ya refleja la imagen de Dios, ya tiene el nombre de Dios escrito en la frente. Entonces, cuando la lluvia temprana termina esa obra, el sello de Dios indica, es el sello de calidad de que la obra de Él, la obra del Espíritu Santo de la promesa, la obra de la lluvia temprana completó su obra, y ese hijo de Él ya creció hasta la altura de Cristo. Ahora, en la lluvia tardía, como Dios le mostró a Elena, lo que va a hacer es madurar ese grano. Pero justamente el sello de Dios es el sello que indica que Él terminó su obra en su Hijo, que nació de Él. Fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pero ahora, cuando llega a reflejar la imagen de Jesús y Dios termina su obra en Él, la obra de la lluvia temprana, ahí recibe el sello de Dios. Eso es lo que Dios dice. Pues ya tiene fruto, y por sus frutos se lo reconoce. Entonces, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Porque ¿quién nos llama? ¿Quién? Nuestro Padre. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Quién nos justifica en el santuario? ¿Quién nos perdona? Dios. ¿Quién agarra nuestros pecados? Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces Pablo está hablando de lo que Dios está haciendo para que su gloria se refleje nuevamente en nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, alguien que recibió el Espíritu Santo de la promesa, y ya es de Cristo, es de Dios, porque Jesús ya pagó por él, y Dios ya lo redimió, lo aceptó como su Hijo y lo hizo nacer de él y lo está transformando en imagen de Jesús. ¿Quién contra él? ¿Quién contra él? Si Jehová es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es el grito del pueblo de Dios en la batalla. ¿Quién como Jehová? Eso significa Miguel. Y lo que significa Elías es el que teme a Jehová. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Para quién nos limpia de pecado? Dios. ¿Y con qué va a pagar Él después de limpiarnos? Justamente con su justicia, porque la sangre del Cordero es con la que se justifica, Dios es declarado justo cuando el santuario es purificado. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó. Además, el que está a la diestra de Dios. ¿Y qué hace? Intercede por nosotros. Por eso Jesús nos dijo, ¿a quién tienen que orarle? Al Padre. ¿Y qué hace Él? Intercede por nosotros. En cambio, el falso Jesús, que quieren que le oren a Él y se pone en el lugar de Dios y no los lleva al Padre, es el anticristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Porque lo mismo que le pasó a Jesús, nos está pasando a nosotros, dice. Como cordero fue llevado al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada, ningún espíritu creado, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que está siendo derramado en nuestros corazones. Entonces, a eso se refiere la palabra de Dios. Cuando Jesús dice, escribiré mi ley. Dios se dice, escribiré mi ley en la mente y el corazón de ellos.
Y cuando vamos a Apocalipsis 14, 1, perdón, Apocalipsis, no Romanos. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de quién, de su Padre escrito en la frente. O sea, ya tenían la ley de Dios, ¿no? Lo que Jesús tenía escrito en su mente y corazón, también escrito en su mente y su corazón, y por eso tenía el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ya reflejaba el carácter de Dios, la gloria de Dios. Eso significa tener escrito justamente el nombre de Dios en la frente. Ahora, ¿qué significa tener la marca de la bestia escrita en la frente y en sus manos? Cristian, Sí. antes de que sigas, que cambies a la marca de la el concepto de sellamiento que explicaste de Apocalipsis está re claro, ¿no? Los vencedores llegan al monte de Jehová y reciben el sellamiento. La duda que me queda es 1 y 4, que también habla de los sellados, pero como si fuera un estadio anterior, solo por haber recibido el Espíritu Santo, ya están sellados. ¿Cómo es eso? ¿Qué versículo decís? Creo que 1:13, lo pasaste, lo habías pasado vos. A ver, fíjate. Recién lo vimos, sí. Entonces, pero justamente, pero eso es otro sello, es sello de pertenencia. Entonces, la Biblia habla a la palabra, no hay que confundir el concepto porque estar en un contexto distinto. Acá se refiere a cuando alguien ya tiene escrito el nombre de Dios en la frente, o sea, tiene carácter de Dios. Y el de Efesios es cuando uno es bautizado y ya tiene, ya es de Dios. Eso significa, fíjate. Efesios 1:13. En él también vosotros. Son conceptos, la misma palabra han usado en la traducción, pero son conceptos diferentes. Claro. O sea, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra redención, salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, vino a morar a ustedes el Espíritu Santo de la promesa. Y esa es la señal de que ya son salvos, son de Cristo, son de Dios. Pero ahí Dios empezó la obra de transformar panes con levadura en panes y levadura. Es porque los discípulos entraron al reino de Dios en Pentecostés como panes con levadura. Pero al final del proceso, Dios los iba a poner en la mesa de los panes la proposición. Porque el evangelio, la proposición de Dios al hombre, es volver a llevarlos al estado original, a hacer panes sin levadura, ungidos con aceite. Como Jesús, era un pan sin levadura. Entonces, el que entra a la casa de Dios, como dice Pablo, bueno, entra como está. O sea, con un cuerpo muerto, lleno de pecado, con la ley del pecado escrito en él. Pero, justamente, con el espíritu que vive, porque acepta la promesa de Dios y le pide a Dios que venga a morar en él. Entonces, cuando él recibe al Espíritu Santo la promesa, ya es de Dios, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión que era. O sea, es la garantía de que somos hijos de Dios hasta que vamos a ser redimidos finalmente. Sí, permiso, quiero decir algo. Hoy... ¿Hola? No, ¿me escuchan? Escuchamos, Ricardo. Sí, sí. Se que había cortado. Hoy estaban con el tema del Espíritu Santo, los dones, y entonces en un momento pedí la palabra para comentar y justo cité Efesios capítulo 1, el verso 13. Y les dije, presten atención a la secuencia para recibir, porque ellos decían que nosotros teníamos la verdad y que tendríamos que tener el Espíritu Santo. Entonces yo les dije, miren la secuencia. Primero dice que han oído la palabra de verdad. Y entonces les cité lo que pasó con los Hechos de los Apóstoles cuando Jesús estuvo con ellos 40 días enseñándoles la verdad. Y después le digo, recién que tenían la verdad, recibieron la promesa del Espíritu Santo. Pero antes no, le digo, porque no tenían nada para predicar, no tenían nada para hacer. Entonces medio como que se calentaron, porque y si nosotros tenemos la verdad, le digo, bueno, ¿y entonces por qué no estamos recibiendo el Espíritu Santo? Acá hay algo que no está funcionando. ¿Para qué? ¿Viste?
Y entonces, no, porque siempre con lo mismo, siempre con las profecías, que las profecías esto, las profecías los otros, y que parecería que lo único que importa es eso, utilizar la profecía que para criticar a los demás. Digo, no, yo no estoy criticando, yo digo, ustedes están hablando de recibir el Espíritu Santo. Y bueno, le digo, ¿a dónde está el Espíritu Santo? Digo, porque el Espíritu Santo, después que los apóstoles lo recibieron, siguieron teniéndolo, le digo, a lo largo de la iglesia de Éfeso, a lo largo de la iglesia de Esmirna, la iglesia ya con la iglesia de Pérgamo empezó a mermar, le digo, pero bueno, llegó en realidad hasta los valdenses, digo, pero después desapareció el Espíritu Santo, no hubo más derramamiento del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos la tarea de restaurar la verdad precisamente para que Dios pueda derramar la lluvia temprana. Pero para eso tenemos que restaurar la verdad y tenemos que tener el conocimiento del Dios verdadero, y bueno, se calentaron mal, ¿viste? Y bueno, después una hermana me dijo, ¿cuál es el versículo? Le digo, es el 1.13 de Efesios. Entonces después me mandó por privado, me escribió y me dijo, la verdad que lo que dijiste a mí me sacudió, me dice, tenés razón. Pero lo que pasa es que dice que hay como cierta animosidad con respecto al tema de la profecía. Es como que cuando vos hablás algo de la profecía, de restaurar la verdad y bla, 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 como que se ponen mal, no les gusta escuchar. Y bueno, porque son laodicenses, le digo, sí, son ricos, no tienen necesidad de nada, pero bueno, yo lo tenía que decir. Y le dije, yo lo que quiero de Jesús es, primero porque los amo, se los digo, y segundo, le digo, porque yo no quiero cargar sobre mí, le digo, el hecho de que estoy entendiendo y comprendiendo la verdad, y le digo, y si yo no la comparto con ellos, Dios me va a reclamar a mí después. Yo quiero ser el siervo fiel, que como dice Jesús, que está atento a su palabra, y yo quiero que Él me bendiga, no que me bendigan ustedes. La verdad que yo lo que quiero es que ustedes se conviertan y conozcan al Dios verdadero, es lo único que me preocupa. Bueno, viste, y con ella bien, pero después con lo demás, viste, medio como que, pero vos porque sos un apasionado de la profecía, pero eso no es lo único importante. Mira, le digo, si ustedes leen a Pablo, precisamente Pablo dice, si hay dones, uno de los dones que da es la profecía. Le digo, pero no que Dios no me está dando profecía a mí para que yo la diga. Lo que Dios me está dando a mí es el don de poder estudiar la profecía para poder compartirla con las que no los conocen. Eso es lo que yo hago. Yo no estoy haciendo no estoy cometiendo ningún pecado, ni me estoy exaltando por arriba de nadie. Simplemente les estoy haciendo ver que están pasando cosas en este mundo, en esta época, y ustedes se están casando Margarita, nada más, es lo único que me preocupa. Punto, ¿viste? Bueno, y medio como que ella quedó bien, quedó convencida, y quedamos que íbamos a seguir charlando. Pero después los demás es como que, ¿viste? No quieren escuchar profecía, no les interesa. ¿Qué sé yo? Bueno, el espíritu de verdad, como es Jesús, ¿qué cosa? Los va a guiar a toda verdad y les hará saber las cosas que han de venir. O sea, los va a guiar a entender la profecía, porque esa es la función del Espíritu Santo verdadero. Claro. Entonces, y cuando dice, bienaventurado el que lee, los que oyen, guarda las palabras de la profecía del Apocalipsis, y esa es la misión del polantista. El verdadero Espíritu Santo nos tiene que guiar a eso, pero de a poco, con amor, hay que hacerles ver lo que Jesús dijo que tenemos que leer y oír para guardar. Entonces, pero volvamos acá al tema. Entonces, Pablo está hablando del Espíritu Santo con el que fueron sellados después en Efesios 4:30 para el día de su redención. Porque el que nace de Dios es hijo de Dios y ya es de Dios, ya es salvo. Salvo que no quiera y quiera apartarse el camino. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellados para el día de la redención. Porque el que está caminando ese camino y es hijo de Dios y Dios lo está guiando, y como dice en Romanos 8, Dios lo perdonó, Dios lo justificó y es de Dios. ¿Quién lo va a acusar? Ya es salvo. Esa es la certeza del cristiano. O sea, es salvo. Aunque todavía Dios no completó su obra, si sigue en el camino, es salvo. Pero la promesa de Dios es que esa obra la va a completar en la última generación, porque le va a poner su sello. Y eso es lo hermoso, porque dice, porque ningún hombre recibió la lluvia tardía, que es la gloria de Dios, porque hubiera muerto. En cambio, esa promesa es para el pueblo de Dios de la última generación, porque solo van a estar sin mancha delante del trono de Dios después de que Jesús confiese su nombre en las bodas. Y por eso la única generación
que estando viva va a estar sin mancha delante del trono de Dios, es la que Jesús haya confesado en las bodas. Primero los 144.000 y después la gran multitud. Y por eso este sello del que habla Pablo, por ejemplo en Romanos 8, es el sello de pertenencia a Dios, de ser el reino de Dios. Romanos 8, 9. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, ¿cuál es la señal de que es realmente de Cristo, es parte del reino de Dios? Que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Ese es el tema. Ahora, pero que tenga el Espíritu de Cristo no quiere decir que ya terminó la obra de Dios en él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, porque cuando entramos al reino de Dios y nacemos Dios, como dice la profecía de Ezequiel y de Jeremías, Dios nos da un espíritu nuevo y ese espíritu empieza a crecer, a vivir una mente nueva y va a reemplazar a la otra. Más el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros, que mora en vosotros. Entonces, esa es la primera señal. Pertenecer a Cristo, ser de Dios, ser parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mora en nosotros y puso su trono en nosotros. Somos parte del reino de Dios. Sí recibimos el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, cuando Dios complete esa obra, porque la promesa al ángel de la iglesia de la Reforma, que justamente esa es la promesa al pueblo que salió de Sardis, que estaba muerto, entonces escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Dice, porque hay uno falso. Ahora, el que te está hablando es el verdadero, el de Roma es el falso, porque el de Roma le dio sus llaves al Papa, pero las llaves que dio son las del cielo y del infierno, esas son las llaves que tiene el Papa. Pero el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice esto. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces, ¿para qué la puse? ¿Cuál es esa puerta? Es la puerta entre el reino de Dios. O sea, cuando entres por esa puerta y recibas al Espíritu Santo de la promesa, vas a ser de Cristo, vas a ser de Dios como el pueblo de la iglesia primitiva, y vas a entrar al reino de Dios. Y vas a recorrer ese camino, y al final de ese camino, si vences, porque no es solamente entrar, como dice Pablo, hay que vencer al pecado con el poder de Dios, y hay que hacer morir las obras de la carne. Entonces, el que encuentra esa puerta y entra por ella, ¿qué va a pasar al final? Dice, al que venciere, yo lo haré columna del templo de Dios. ¿Porque dónde entra? El templo de Dios. El que entra por esa puerta entra al templo de Dios, al reino de Dios, y nunca más saldrá allí porque es vencedor. Y escribiré sobre él el nombre de Dios. O sea, ya tiene el nombre de Dios, el carácter de Dios, porque venció. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la esposa del Cordero, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahora, ese es el sello que van a tener los 144.000. O sea, cuando ese pueblo es despertado por el clamor de medianoche, escucha el verdadero evangelio y cree a Dios y entra por la puerta estrecha, recibe el primer sello, que es el primer sello de pertenencia al Espíritu Santo de la promesa, y es sellado como parte del reino de Dios. Ya es de Cristo, ya es de Dios, y Dios está morando en él y transformándolo a la imagen de Jesús. Pero cuando la lluvia temprana completa su obra y alcanza la imagen de Cristo y es puesto como parte de la iglesia triunfante, ahí ya tiene el nombre de Dios escrito en la frente. ¿Por qué? Porque Dios escribió su ley en la mente y el corazón de él. Eso es lo que significa el sello de Apocalipsis 14 y de Apocalipsis 3:12. Y ahora ese pueblo que refleja plenamente la imagen de Dios y que Jesús confiesa en las bodas, y recién ahí, porque queda sin mancha ante el trono de Dios, porque tiene que ser limpiado sus pecados de ignorancia. Pero ya fue limpiado, ya venció todos los pecados y queda totalmente sin mancha, está en el estado de Jesús, va a ir con Jesús a la batalla. Y ese es el único pueblo que sí puede seguir al Cordero por donde quiera que va, porque está siguiéndolo, habiendo recibido el sello de Dios. Y va a ir con Jesús a la batalla y va a iluminar la tierra con la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se va a ver sobre ese pueblo. Entonces, lo que se perdió, como dice la profecía, se va a ver. Y la profecía son las bendiciones que Dios nos va a dar. Entonces, como leemos Isaías 60,
después de reedificar los lugares asolados, ¿qué va a pasar? Ese pueblo va a reflejar la gloria de Dios, lo que perdió el hombre. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. De nuevo, lo que perdió el hombre ahora está. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y descubrirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entonces, ¿sobre quién se puede ver la gloria de Dios y que no muera? Solo sobre los 144.000 sellados. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces, esa es la promesa de Dios a quién, al Mesías y al que retome la obra del Mesías, porque Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Ahora, esto es lo que van a decir los 144.000, porque tiene la misma obra. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque es el verdadero Espíritu Santo de la promesa. Porque me ungió Jehová. El Espíritu que estaba en Jesús era este. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. O sea, el mensaje del primer ángel, el segundo y el tercero. ¿Por qué hay que llamar al pueblo de Dios a salir de Babilonia antes que caigan las plagas? Porque va a llegar el día de la venganza. Ahora, esta es la promesa de Dios. Este es el verdadero sello de Dios. Primero, cuando recibimos el Espíritu de Jehová el Señor y somos hechos parte del reino de Dios, ese es el primer sello de pertenencia a Dios. Pero cuando Él completa su obra en nosotros y su ley ya está escrita en la mente del corazón, ahí su nombre está escrito en nuestra frente, porque tenemos el nombre de Él, el carácter de Él, el carácter de Cristo. Y esa es la promesa. Y la gloria de Dios se va a ver sobre nosotros al comienzo del tiempo de angustia. Y por supuesto, el pueblo que tiene la ley de Dios escrita en la mente del corazón guarda el sábado y adora a Jehová en sábado y va a guardar todos sus sábados, todas sus fiestas solemnes. Porque tiene que predicar el Evangelio y tiene que explicar al pueblo que está en Babilonia qué significa eso, qué fue la Pascua, qué son las primicias, qué es los panes y levadura, porque ese pueblo tiene que entrar al reino de Dios para comer al cordero asado con panes y levaduras y hierbas amargas. Tiene que explicarle cuál es el camino, el significado de todos los símbolos de la ley, del santuario, cómo se cumple, porque eso es lo que tiene que vivir el pueblo de Dios. Y tiene que contarle a sus compañeros haciendo la obra de Elías y por supuesto al pueblo que está en Babilonia. Ahora, ese es el verdadero sello de Dios, el que hace que la gloria de Jehová de vueltas se vuelva a ver sobre nosotros, sobre los pecadores que estamos destituidos de la gloria de Dios, porque ese es el Evangelio, ese es el verdadero Evangelio, esa es la promesa del Evangelio, esa es la proposición de Dios reflejada en el santuario. Entonces, por eso hay la Biblia habla de diferentes señales, y todas esas señales se van a cumplir en el pueblo de Dios, porque va a guardar el sábado, va a guardar los sábados de Dios, ¿no? Y va a guardar, justamente va a tener escrita la ley de Dios en la mente del corazón, y va a tener el nombre de Dios escrito en la frente. Esa es la promesa de Dios, y todo eso se tiene que cumplir en el pueblo, la iglesia remanente, el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, y por supuesto tiene el testimonio de Jesús. Ahora, bueno, sí, gracias. ¿Hay alguna pregunta? Aclarado. ¿Hay alguna pregunta o volvemos a las creencias fundamentales? ¿Cómo andan las mentes? ¿Seguimos o quieren que sigamos Hermano, otro momento? ¿Cómo están las mentes de todos? ¿Sí? Hermano, Sí, un ratito. ¿Cuáles son las fiestas que debemos guardar? Dijo usted. A ver, vamos a buscar, a ver si se las muestro. A ver, vamos a verlo con lo que vimos acá en la lección, la última lección. A ver. A ver si estaba por acá. Estaban las fiestas solemnes, alguna había un cuadrito. Como dice Pablo, estas fiestas solemnes eran símbolos. Era acá. Eran símbolos, no las cosas verdaderas, sino un símbolo de las cosas celestiales mismas.
A ver si lo podemos agrandar acá. Se puede poner así. Hacer así. No. Así. Hay una forma que ocupe que salga la parte, no importa, lo agrando acá. Entonces, ¿cuál es el antitipo de la fiesta solemne de Jehová? Había 7 fiestas solemnes del pueblo judío. Y estas 7 fiestas solemnes se cumplen en la iglesia cristiana. Entonces, la primera fiesta solemne, el calendario levítico, el calendario que respetaba el pueblo judío y seguía la iglesia cristiana, hasta que Constantino lo prohibió, era justamente el que comenzaba el día 1 del mes primero y de acuerdo al calendario levítico, o sea, tenían que ver si la cebada estaba Abib, o sea, si la cebada tenía espiga con grano lleno, que es un símbolo muy interesante porque es el símbolo de que el pueblo de Dios está sellado. Entonces, cuando la cebada tenía grano, justamente, tenía espiga y grano lleno en la espiga, ahí se decretaba que la cebada estaba Abib, y entonces, cuando llegaba la luna nueva, empezaba el año levítico, empezaba el mes primero. El día 14 del mes primero se celebraba la Pascua, y la primera Pascua se celebró en Egipto. ¿Y qué pasó ahí? Cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, solo liberó al que estaba dentro de su templo, de su casa, porque lo que pasó era un símbolo del que estaba dentro de su casa. Y ahora nos dice que va a pasar lo mismo. Entonces, claro, pero vamos a ver lo que pasó en Egipto y vamos a ver lo que Dios nos dice que va a pasar ahora. Entonces vamos a Éxodo 14, creo que era. Éxodo 14. No, era el 12. Esperen, a ver. Acá está, Éxodo 12 era. 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año, o sea, el de la Pascua. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero fíjense, esto está claro. El calendario levítico siempre empieza en este mes. Y ese mes empezaba con la luna llena. Y el día 10, en ese caso, tuvieron que tomar un cordero, seleccionaron un cordero, sin falla, sin mancha. Más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, porque tenían que comer el cordero, o como un símbolo, entonces él y su vecino inmediato, su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. O sea, tiene que ser un cordero adulto sin defecto. Por eso Jesús, recién, cuando fue adulto y llegó a ser un cordero sin mancha, sin defecto, pudo ser el cordero de Dios. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, porque en santuario se toma un cordero, una cabra. El día de la expiación era 2 machos cabríos. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entonces el 10 lo seleccionan y toman el cordero y por 4 días lo guardan. Pero ya está seleccionado el cordero que va a morir. Ahora ese era un tipo de lo que pasó con Jesús también, porque se cumplió con Jesús, porque él entró el día 10 del mes primero a Jerusalén. Y ahí todo el pueblo lo aclamó, Hosana, lo aclamó como si fuera el Mesías de Israel. Y después lo mataron. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, tenía que morir ese cordero antes que llegara la noche, durante el día. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea, fíjense, con esa sangre tienen que pintar esa casa, porque el que esté dentro de esa casa va a estar seguro. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, porque esto es lo que hay que hacer. O sea, lo mismo pasó con el pueblo de Dios cuando entró a la casa de Dios. Porque cuando murió el Cordero de Dios, Dios pintó, ¿qué cosa? Los postes y el dintel de su casa con la sangre del Cordero.
Y el que entra a la casa de Dios, cuando entra, tiene que comer cordero asado con panes y levadura y hierbas amargas, porque ese es el símbolo, digamos, es lo que Dios le daría a comer a su pueblo. Ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocina en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, que dice, todo tienen que comerlo. Para incorporar el cordero no hay que seleccionar, dice, todo tienen que comer. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. O sea, no puede quedar nada, eso es santo. Y lo quemaréis así. ¿Cómo? Preparados, como Jesús le dice a la manada pequeña que tiene que estar para ser liberada. Ceñidos vuestros lomos, o sea, vestidos. Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ahora, ¿qué significa la Pascua? Pascua significa pasar por alto, porque Dios iba a pasar por alto y iba a perdonar a los que comieran al cordero dentro de la casa que estuviera marcada con el sangre del cordero. Pascua significa Passover, o sea, pasar por alto los pecados del pueblo. Dios los va a perdonar. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. ¿Quién haría esa cosa, esa obra? Dios mismo. Así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Ahora, ¿qué pasa? El que quería ser salvo tenía que oír la voz de Dios y tenía que guardar la Pascua, ¿no? Y la sangre os será señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Claro, o sea, muchos egipcios hicieron esto, porque esto se le contó a todo el pueblo. Y los egipcios que pintaron la puerta y el dintel de su casa con sangre del cordero y comieron el cordero asado, estuvieron preparados, fueron liberados y salieron de Egipto con el pueblo judío. Los judíos que no lo hicieron. Y el que no lo hizo, no se libera. Entonces, fíjense, estamos en Éxodo, dejamos en el 13, vamos a leer el 14 ahora. Pero, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahora, fíjense, esto es perpetuo y abarca la iglesia cristiana también. O sea, por eso los cristianos celebraban la Pascua. Cuando uno ve lo que pasaba, por ejemplo, los apóstoles, los cristianos festejaban la Pascua, la celebraban, pero ya no matando un corderito, sino como Jesús les había enseñado. Ahora, 7 días comeréis panes y levaduras. 7 días, número de perfección. O sea, esto es, comeréis a partir de ese momento, los que entran al reino de Dios, panes y levadura. Ya no van a comer más levadura. No van a pensar más en las cosas de la carne, van a pensar en las cosas del Espíritu. Y así, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. Ahora, ¿qué significa comer leudado? Que el que está recorriendo el camino angosto vuelva al viejo camino. Y para volver al viejo camino tiene que salir de la casa de Dios, porque el viejo camino está afuera. Y el que vuelva a andar en sus pecados será cortado de Israel. Porque ya no quiso estar en el camino angosto, salió. Entonces, fíjense, vamos a ver, después volvemos, estamos el 15. Vamos a ver el paralelo con lo que Dios nos dice en Apocalipsis. Porque ese camino está dentro del templo de Dios. Y el que entra a la presencia de Dios empieza a recorrer el camino angosto. Que no dice Apocalipsis 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Pongámoslo junto a Apocalipsis 10, cuando Dios llama a su pueblo y le da la orden de profetizar de nuevo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. O sea, ¿qué se mide? ¿Qué se juzga? ¿A qué hombres? Solo los que están dentro de la casa de Dios. Solo los que están, como en el tiempo de Egipto, los que entraron por las puertas de la casa está pintada con el sangre del cordero. Solo son juzgados en el juicio investigador los que entraron a la casa de Dios. El que no quiso entrar, no. Y el que entró, ¿qué está haciendo? Recorriendo el camino angosto y comiendo
cordero asado con panes y levadura y hierbas amargas, porque Dios lo está transformando a la imagen de Jesús. Entonces solo se mide, solo se juzga a los que están en la casa de Dios, a los que son de Dios, a los que fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa cuando lo recibieron. Aunque no hayan llegado al final del camino, pero los cristianos que nacieron de Dios y habían recibido el Espíritu Santo de la promesa van a ser medidos en este juicio. Ahora dice, pero fíjense, el patio que está fuera del templo, déjalo aparto y no lo midan. O sea, el que no entró no es juzgado, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea, ¿quién persiguió, asesinó al pueblo de Dios por 42 meses? Desde que Dios levantó a su pueblo. Los gentiles, primero como gentiles directamente y después disfrazados de cristianos católicos. Ahora, pero los que están afuera del templo, en el patio, no son medidos. Tiene que uno entrar. Y esto específicamente se refiere a la última generación, porque en la Iglesia Católica va a haber personas que van a ser salvas. Por ejemplo, los miembros de la Iglesia Reforma, ninguno entró. Esto se refiere a los que son medidos en la última generación, a los que van a ser las primicias de la esposa del Cordero. Tienen que estar dentro del templo de Dios, tienen que haber entrado por la puerta angosta y tienen que estar festejando las fiestas simbólicamente los panes y levadura. Tienen que estar comiendo el cordero asado con panes y levadura y hierbas amargas porque van a estar siendo perseguidos. Esa es la promesa de Dios. Pero en todo esto hay un paralelo. Entonces, cuando uno dice, bueno, van a guardar mis fiestas, por supuesto. ¿Por qué? Porque ese es el Evangelio. El que esté recorriendo ese camino va a estar guardando las fiestas solemnes de Jehová. Entonces, a ver, ¿qué quería mostrarles? Quería mostrarles, ahora se me fue de la cabeza, quería mostrarles cómo esto está relacionado con... Bueno, no, volvemos a... Después me va a volver a la cabeza, ¿no? Volvemos a Éxodo 12:15. Entonces, 7 días comeréis panes y levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos. Entonces, ¿qué dice? Son 2 sábados. El primer día, después de la Pascua, es un sábado. Entonces, cuando dice, guardaréis mis sábados, está refiriendo a esto. Y asimismo, el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes y levadura, porque este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Entonces, ese era un símbolo de la liberación de la esclavitud del pecado, lo que Dios haría con nosotros cuando viniera el Mesías. Entonces, esta fiesta simbólica sería una realidad cuando Dios nos sacara del Egipto, el antitipo de Egipto, y dejáramos de estar siguiendo los caminos de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces, fíjense, este mandamiento es perpetuo, no cambia. Dios dice es perpetuo. Y por supuesto, los 144.000 lo van a estar guardando, como lo guardaba la iglesia primitiva. En el mes primero, comeréis los panes y levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. 7 días no se dará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Los 144.000 no van a comer cosa leudada. No es como dicen nuestros pastores, están equivocados, y dicen, vamos a seguir pecando hasta la segunda venida. Vamos a seguir contaminados con levadura hasta la segunda venida. No, Dios dice que no. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones sin levadura. Y Moisés convocó a todos los israelíes, les dijo, sacad tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad un manojo y 2 postes con la sangre y no dejará entrar al hedor en vuestras
casas para ir. Guardaréis esto por estatuto para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Y cuando Dios vistió y Eva con la piel de cordero, esta es la víctima de la paz, a las casas de los hijos a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. E hicieron como Dios le había dicho. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado. Aconteció que a la medianoche Jehová y el primogénito de los animales. Y se va porque no había donde no hubiese muerto. De noche y les dijo: salid de en medio del pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. ¿Cuánto? A medianoche. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo. Fíjense, no los quería liberar, ¿y ahora qué hacían? Les apremiaban para que salgan, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque todos somos muertos. Los más que se le Cristian, no sé si a todos en general sí. está cortando, ¿no? Sí, se corta. No te estoy escuchando. Bueno. Se corta. Gorda, el ruido ese interrumpe la... Bueno, es que Seda puso acá una cosa y se interrumpe. ¿Ahora escuchan bien? Ahora sí. Sí. Ahora se escucha. Sí. No, porque calentó algo en el microondas y bueno, hizo ruido. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Fíjense, Dios cumplió su promesa. Y los mismos egipcios echaron al pueblo de Israel. Y ese pueblo a medianoche que estaba preparado para salir de Egipto, salió de Egipto. Ahora, esto es una promesa para nosotros, porque Dios dijo en Isaías que seremos liberados también en la Pascua. Ahora, y cuando Jesús habla a su pueblo, cuando le habla a la manada pequeña, esa es la manada pequeña que va a estar preparada. Por ejemplo, vamos a Lucas capítulo 12. Y es lo que Dios le mostró a Elena, la visión de la manada pequeña, la que estaría preparada. Y esa obra empezaría cuando el hombre de la escobilla nos despertara. Entonces, fíjense, entonces empieza a hablarle a su pueblo, él está hablando y dice, Lucas 12:31, más buscad, ¿qué cosa? El reino de Dios, y todas estas cosas serán añadidas. No temáis, dice, manada pequeña, porque ¿cuántos van a entrar al reino de Dios por la puerta estrecha? Y van a ser liberados del pecado. Pocos. Una manada pequeña. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, y haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Todo está en nuestro tesoro. Y ese es el problema del corazón donde hay espinos, porque está preocupado de los tesoros de este mundo. Que estén ceñidos vuestros lomos. ¿Quién tenía que estar ceñidos? Tenía que tener ceñidos los lomos. El pueblo en la Pascua, para ser liberado. Entonces, nos está hablando nosotros que vamos a ser liberados en Pascua. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea, las vírgenes sensatas van a tener las lámparas encendidas. Y sed vosotros semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas,
¿De dónde regresa? De las bodas. ¿Y qué son las bodas? El juicio. Porque Jesús en el juicio confiesa el nombre de los vencedores. Entonces, cuando confiesa el nombre de la manada pequeña, viene a buscarla para ir con ellos a la batalla. Entonces, cuando Jesús viene a buscar a su pueblo, regresa simbólicamente de las bodas y los lleva a la batalla, para que cuando llame, llegue y llame, le abran enseguida. ¿Ves? Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Entonces, estos son la manada pequeña que va a estar velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Porque después, ¿qué viene? La fiesta de las bodas. Y aunque venga la segunda vigilia, y acá nos está diciendo qué iba a pasar. ¿Cuándo empieza la primera vigilia? Apenas se pone el sol. Entonces el pueblo adventista lo esperó la primera vez. ¿Vino? No. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallara así, bienaventurados son aquellos siervos. Ahora, ¿cuándo fue el antitipo de la primera vigilia? Cuando la primera vez que el pueblo adventista salió a esperarlo. ¿Cuándo fue la segunda vigilia? Cuando pudo haber venido y el pueblo no estaba preparado, 1888, y quedó en el desierto. La primera vez que vino, ese pueblo no podía justamente ir con él porque no se había hecho de los errores que le habían transmitido los paganos y los papistas, así le contó Elena. Y la segunda, no quisieron entrar, como Israel en Cades Barnea. Y la tercera estaría en Sittim, pero habría una manada pequeña que no se habría contaminado con mujeres, como se contaminó el pueblo de Israel con mujeres en Sittim, porque ahí Balaam les mandó a las amorreas para que se acostaran con ellos y lo hicieran adorar a Baal. Entonces, y aunque venga la tercera vigilia, y la tercera vigilia comienza a medianoche, ahí se escucha el clamor de medianoche, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría mirar su casa. Vosotros pues también están preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿A qué viene? A buscarlos. Ahora, ¿sabemos nosotros cuando Jesús empieza a confesar nuestro nombre en las bodas? No. Y cuando termina y viene a buscarnos, ¿cómo lo sabremos? Porque Dios nos dijo la señal que íbamos a ver. Ahora, por ese momento tenemos que estar preparados, porque ahí ya está. El que no está preparado, no está preparado. Entonces, Pedro dijo, Señor, dices esta. Sí. ¿Por qué entonces si la tercera vigilia es el clamor de medianoche, por qué viene la cuarta? Entonces, ¿por qué? Fíjate, a medianoche es el clamor que despierta el pueblo. ¿Está preparado el pueblo? No. No, tiene que prepararse. Y la última vez que puede venir Jesús es cuando empieza la cuarta. Porque es la última, porque es el tiempo que tiene que llamar al pueblo que está en Babilonia. No hay más posibilidad. Ahora, cuando Dios despierta ese pueblo, vas a ver que ahora lo explica. Cuando ese pueblo se despierta, tiene que prepararse. Y cuando pasa la vigilia, viene la última vez que puede venir, en la última vigilia, y los lleva a la batalla. Porque cuando llega la mañana es cuando Él viene por segunda vez a buscarnos. Se acaba la noche, pero a medianoche somos despertados. Vas a ver por qué lo explica ahora en la próxima parábola. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Entonces, porque no entendía de qué estaba hablando él. Y le dijo el Señor. Entonces, en forma de parábola se lo dijo, ellos no entendían. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que dé a tiempo, que a tiempo les dé su ración? Entonces está diciendo, no, estoy hablando futuro. Es una parábola. Pues está diciendo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿A quién? A la manada pequeña. Antes que Él venga, ¿ves? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Está hablando de la segunda venida. ¿Ves? Pero acá cuando viene como ladrón para llevarlos a la batalla, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Más, si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles, le va a poner con los de Babilonia,
El zarandeo es eso. O sea, queda en manos de los demonios como los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Pero por supuesto no puede entrar. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, esto es una advertencia muy clara a quienes, a nuestros ministros, y por supuesto y a los adventistas que conocemos. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? O sea, a ver, está hablando de la segunda venida y ahora vuelve al tiempo de ellos, diciéndole, bueno, yo tengo que pasar por la prueba. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque Él vino a separar, como en Egipto, a los que tienen hambre y sed de justicia de los que no. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor, y lo hace. O sea, ahora si saben ver las señales de los tiempos, ustedes también van a ser capaces de entender cuando venga el Hijo del Hombre. Hipócritas, le dice, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Porque Dios anunció este tiempo, justamente el tiempo de la venida del Mesías. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? No sigan a los hombres, distínganlo ustedes, estudien las profecías y juzguen ustedes mismos lo que es justo por la palabra de Dios. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Y en el capítulo 13 habla, sigue hablando de lo mismo. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, porque fíjense, ellos tenían entendido que el que padeciera porque era pecador, justamente los justos iban a padecer. No, antes si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, no hay diferencia, todos pecamos, dice Pablo. Antes si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Y esta parábola habla del siervo prudente. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. ¿Cuándo fue eso? 1844. Y dijo al viñador, la primera vez fue esa, pero ahora esta es la última. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Cuántas veces vino? 3 veces. Primera vigilia, segunda y tercera. Y ahora estamos en la tercera. Dice, ya 3 veces vine y no tiene fruto, córtala. Entonces, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿Cuándo? Al comienzo de la tercera vigilia, a la medianoche, y dijo al viñador, he aquí. ¿A quién le dijo? Al único que estaba despierto. Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces, respondiendo, le dijo, Señor, ¿quién? El siervo fiel y prudente. El que dijo, como dijo Nehemías, yo voy a hacer que sea reedificado Jerusalén. Entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, déjala esta vigilia,
hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Le voy a dar el alimento a tiempo. Si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esto es lo que hace el siervo fiel y prudente. No le dice, Señor, son todos impíos, echarlos al horno fuego. No, ¿qué le dice? Amaba a sus hermanos. ¿Y qué dice? Déjame que, como Moisés en Sinaí, ¿qué pasó? Tráeme a mí de tu libro. Déjame que yo le voy a dar el alimento a tiempo, para que tenga oportunidad de ser salvo, dar fruto. Señor, déjala todavía este año, hasta que yo me voy a dedicar, Señor, a hacer esto. Yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces, cuando empiece la cuarta vigilia, si tiene fruto, porque recibió el alimento a tiempo, llévala contigo, y si no, córtala después. Pero déjame que le dé el alimento a tiempo. Este es el siervo fiel y prudente, el que tiene amor por sus hermanos y quiere hacer esto. Y dice, yo lo voy a hacer, Señor, déjame que lo haga. Y esa es nuestra misión. Y por supuesto, ¿a quién Dios pondrá sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? A este viñador, a este siervo fiel y prudente. Esa es la promesa de Dios. Bueno, ya se nos hizo tarde, igual no hicimos otra cosa, pero espero que haya sido provecho. ¿Hay alguna otra pregunta? Lidia, ¿se entendió lo que preguntabas? Sí, hermano, muchas gracias. Si no se entendió, decime que, otra cosa y lo aclaramos. Lo que... Eso que dice que comer el pan sin levadura, ese es para comer en este tiempo, que no hay que comer más pan con levadura. Es un símbolo. Es un símbolo de Cristo, porque el único pan sin levadura, el único hombre sin levadura es Jesús. Ahora, tenemos que comer a Cristo para ser como Cristo. Entonces, por eso, como dice Pablo, tenemos que recorrer la senda angosta puesta a los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso significa comer pan sin levadura, como dijo Jesús cuando en la Santa Cena que comemos. Es un símbolo de su carne y de su sangre. Y el que come esa carne, ese pan, básicamente. El que come ese pan va a tener vida, porque tiene que comer a Cristo, o sea, para llegar a ser como Cristo. Y el que hace esa obra es Dios. Nosotros tenemos que querer ser como Cristo, y para eso tenemos que conocerlo, buscar entenderlo, y pedirle a Dios que nos transforme en imagen de Él. Ese es el simbolismo de comer 7 días pan sin levadura, junto con el cordero, y hierbas amargas, porque todo el que trate de vivir piamente sufrirá persecución. Ahora, y la obra que tenemos que hacer es esta, la de este viñador fiel, que quiere que justamente no sea cortada la higuera, sino que tenga fruto. Esa es nuestra misión. ¿Y por qué? Porque la ama. Entonces Dios le va a dar esa obra al que ame a su hermano, no al que quiera cortarla, sino al que la ame. Esa es la promesa de Dios. Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, vamos a dejar de grabar y